Bueno, queridos patitos, vamos a tratar una película tal vez poco conocida como es El Partido del Siglo, y que es una película de 2022, que es rusa, que dura casi 2 horas y que ciertamente la pude ver en un viaje entre Bilbao y Santander, en un autobús de esos que van entre Irún y Santiago, y que llevan esa pantallita para ver las películas que uno desee a través del servicio de Alsa. Ciertamente nadie me patrocina para que yo diga estas cosas, a pesar de que soy un usuario de las líneas de Alsa desde hace 13 años. Y sin un beneficio en absoluto. Más allá del disfrute de la compañía de los que vamos en el autobús. Ciertamente es una película que ciertamente hay algún autobús, hay algún avión y que tiene que ver con 1945, cuando en noviembre hay un acontecimiento que es un campeonato de fútbol. Amistosos, más bien, 4 amistosos de un equipo ruso en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. Dice que está basada en una historia real. Luego comprobado algo que sí es cierto que está basado en asuntos reales y narra esos acontecimientos ocurridos durante el primer campeonato de fútbol internacional de la posguerra, en el que el Dinamo de Moscú realizó una gira por Gran Bretaña en noviembre de 1945. El inicio de la película resulta paradójico porque ciertamente nos ponen encima de la mesa la prensa del Reino Unido a través de uno de sus insignes medios de comunicación, en donde hay dos vertientes. Una, disminuir la presencia del Reino Unido de la selección de los jugadores rusos, soviéticos, en base a que todo el mundo sabe que ellos ganaron la guerra. No, no, pero esto fue compartido porque los británicos, los estadounidenses, pero la película se dedica a decir, sí, no, los británicos dicen lo que quieran, pero los soviéticos fueron fundamentales en el frente oriental, que fue dolorosísimo. Hubo gente que murió, víctimas, gente que muere en la batalla de Berlín en el 45 y todo lo anterior. Uy, porque los rusos son duros, son duros y valientes, son gente brava y que combate por la libertad. Cuando hemos hablado con mi amigo Víctor Basilescu en algunos conversatorios y a través de Twitter también, a pesar de que Elon Musk lo llama X, no es una peli porno ni una red social porno, pero bueno, ciertamente estas cosas de Elon Musk que mejor parece que tiene cosas con lo X. SpaceX, X en Twitter, como los rusos que tienen esta obsesión de obviar que el préstamo y arriendo que se produce entre el 41 y el 45, los soviéticos no los pagaron. Los británicos sí, los franceses algo tuvieron y lo acabaron pagando. Pero los soviéticos no. Y eso jamás se suele decir. Parece a través de la trama que hay ese miedo. Y se quiere presentar a los rusos como gente de mal. Y la alternativa es la protagonista, la chica periodista, que está liada con el goleador del Chelsea y quiere utilizar sus escantos efluvios concupiscentes del cuerpo que tiene para tratar de ligar con el campeón y capitán de los rusos, para tratar de ligarlo y luego al final de la gira de quitarle de en medio porque los británicos vencemos y ganamos y una especie de tabloide a través de esta figura romántica. Pero es que la alternativa sería es tratar de presentar a esta gente como ruda, dura, como la casa de los rusos en la Copa de Hogwarts, en la cuarta película de la saga de Harry Potter. Que vemos a Vox Bottoms, las francesas, a pesar de que sea en el Pirineo Navarro, donde está la casa de hechicería de estas señoritas, Hogwarts, que está en Escocia, y cuando llegan los rudos eslavos ahí con el bastón y haciendo la coreografía y todo esto, y sus abrigos, con el típico ruso, pues ciertamente la idea del periodista jefe, del editor, que a la chica en esta película es un poco ir por ahí. Por supuesto, ponen a los británicos un poco como corruptos.
¿Por qué? Pues porque evidentemente ponen el frontispicio de lo que quieren contar entre un montón de cosas, pues evidentemente a los especuladores y el tratar de comprar y vender los resultados y por supuesto con una mala situación en donde evidentemente piensan en el primer juego que será con el Chelsea, porque será en Londres, partido contra el Chelsea. Luego irán a Cádiz, donde les meterán un 10-0. Luego vuelta a Londres y luego en Escocia con el Glasgow Rangers. Y ciertamente en el primer partido nos presentan el partido, porque lo más importante no es el partido, y es difícil meter un partido de fútbol de manera que sea interesante. A ver cuándo, sí, no sé si lo hemos hecho ya en el pasado, presente o futuro, pero en algún momento tiene que cuadrar con Vicente Real para hacer la película de esta de Pelé y Michael Caine y Stallone, ¿no? Esta de John Huston sobre el partido de fútbol. Que resulta curioso y paradójico porque en realidad, y esto lo tiene Jesús Hernández, mi querido amigo Jesús Hernández, con quien empezamos en internet y en foros de MSN, había un partido real entre los alemanes y el Dinamo, pero de Kiev, en Ucrania, que es el que produce esa otra película, la de John Huston, que no fue en Francia, no fue en Les Colombens, que es el estadio donde vemos los Juegos Olímpicos de París de 1924, en esa película de 1981, que evidentemente el centenario de los Juegos Olímpicos es en 2024 y por eso le han dado los Juegos a París. No, el partido de verdad de fútbol fue en Kiev. En Kiev. Y ciertamente no es el Dinamo de Moscú, sino el Dinamo de Kiev. Por eso, en esta película es un poco propagandista y para tratar de cubrir, porque ciertamente hay algo que en 2022 sucedió de verdad, y es que el 22 de febrero sabían perfectamente que 2 días después iban a invadir Ucrania. Y lo hicieron el 22 y no antes del día 20 porque en China había los Juegos Olímpicos de Invierno, lo mismo que en 2014 superaron los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi para no competir, lo mismo que jodieron en 2008 la ceremonia de investidura de entrada a los Juegos Olímpicos con la invasión de Georgia. Los rusos siempre coqueteando con el límite con los Juegos Olímpicos, ya sea de verano o de invierno. Y ciertamente en 2022 está la invasión de Ucrania. Por tanto, había que poner encima del frontispicio algo distinto, la memoria de algo, y sacaron el asunto de esta visita al Reino Unido. Como digo, el partido contra el Chelsea se da la impresión de que es un partido robo, porque los rusos son los mejores y hacen las mejores jugadas, que los ingleses no juegan ni a tabas, que marcan porque el árbitro está favorecido por ellos, que es casi como si fuera Negreira y el Chelsea fuera el Barça, a pesar de que el asunto de Stamford Bridge, que es el estadio que se ve en la película, ciertamente tiene otro significado para los del FC Barcelona, tamizado por los seguidores del Real Madrid, como todo el mundo debería de saber. Pero ciertamente, empate a 3. Y gracias, porque los rusos se dejaron. Gracias al árbitro, gracias al público, gracias a un montón de circunstancias que se dejan flotando en la película. Ciertamente luego tenemos esa situación respecto al enorme éxito en Cardiff. Luego que vuelven a Londres y el equipo, creo que es el Arsenal, no recuerdo exactamente, pierde 4-3. 4-3, es decir, ajustadito el resultado, ¿eh? No, tampoco. Y después otra goleada épica de varios goles con el Glasgow Rangers. Es decir, en Londres, Inglaterra, la prestancia fue buena, dando la idea de que, venimos al Reino Unido, venimos a Inglaterra, los equipos ingleses no están acostumbrados a perder, por tanto, van preparándote de aquí estos van a sufrir mucho y además porque los rusos están contendiendo con el campeón del mundo. Esto como si fuera la de Rocky 4. Iván Drago va a luchar con Rocky Balboa, que es el campeón del mundo, pero
después de lo grande que es, pues ciertamente, después de haber ganado a Apollo Creed y le mató, y es un asesino sanguinario, y bueno, pues al final de Apollo Creed, pues ciertamente acabará su hijo, y habrá la película de revancha, posteriormente la Creed 2, y ciertamente el señor Rocky Balboa le mega machaca al señor Iván Drago, como se ve en esa película de Rocky 4. Y ciertamente, por muy super grandes que quieran ponerle a los ingleses, ciertamente no había competiciones europeas. Y las competiciones internacionales que habían sucedido, como el Mundial de 1930, del 34 y del 38, el 30 lo ganó Uruguay, el 34 y el 38 lo ganó Italia. Lo ganó Italia, no Inglaterra. Que Inglaterra ganó el Mundial del 66 con gol fantasma a los alemanes. Es decir, injustamente. Pero esa es otra historia. Estamos hablando de los soviéticos. De hablar de la operación Dinamo, de cachondearse a través de una visita a Dover. Por supuesto, se explica que hubo mucho tiempo entre la llegada y los partidos. Tiempo que en la película sirve para hacer turismo, para hacer coqueteos, para que expliquen cómo los locales les tienen tirria e incluso hay un intento de linchamiento antes de jugar el primer partido. Esa idea un poco dickensiana del Reino Unido, pero olvidando mencionar y explicar un elemento que está en la realidad de la historia. Y es que los soviéticos fundamentalmente fueron al Reino Unido para captar espías. Sí. Para tejer una red de espionaje que ayude también a los 5 de Cambridge, porque ya había tejido subterráneo para abrir una mayor amplitud de gente. Por ejemplo, en la película Oppenheimer conocemos a Fuchs, que fue alemán y después británico, y a través de los británicos fue al proyecto Manhattan y fue la garganta profunda que les comentó a los soviéticos parte del programa nuclear para la bomba atómica, que se probó en Trinity y después se lanzó en Hiroshima y Nagasaki. Ciertamente, este hecho es estructural en la relación de este viaje. Pero los rusos tienen un interés. Y como esa película anterior a este año de 2022 que estamos diciendo, esa película en teoría sobre el hecho de Chernóbil, el abismo, Abyss, Chernóbil, que está reseñada en un vídeo en este canal, y que ciertamente hablaba de un bombero, pero es una película muy convencional, de una forma de amor familiar y no dice nada cuando iban a contar la verdad verdadera, aquello que nadie había contado de Chernóbil. Y ciertamente los rusos se rilaron. Y aquí no quieren contar la verdad porque ciertamente el asunto del espionaje, el asunto de la mala conciencia, el asunto de no haber contado muy bien la historia del frente oriental, de cachondearse del frente occidental, de cachondearse de la operación Dinamo, del supuesto fracaso del año 40, de Churchill, que ya no era presidente, no era primer ministro, que lo volvería a ser entre el 51 y el 55, Clement Attlee, que tuvo un programa, entre comillas, socialista con el plan Beveridge, que lo hemos tratado alguna vez en este canal. Ciertamente era un movimiento para tratar de penetrar en ese Reino Unido que ya no era lo que era antes, cierto, y lo será menos cuando los soviéticos amenacen a los británicos, a los franceses y a los israelíes en Suecia en 1956, pero no podemos olvidar que en paralelo en el 56 está la revuelta en Hungría, que también tiene su partido de waterpolo en esa situación porque en el 56 hubo Juegos Olímpicos. Hubo Juegos Olímpicos. Lo mismo que en el 48 hubo Juegos Olímpicos en Londres, porque le tocaba, porque en el 44 tenían que haber sido Londres y evidentemente pasaron a la siguiente etapa. Y ciertamente se muestran unos amoríos, unas situaciones, unas relaciones personales, pero evidentemente los rusos a través de esta película no quieren hablar de lo estructural, no quieren hablar de esas situaciones respecto a una descripción realista de la guerra, no quieren hablar mucho sino de lo emocional y lo empático respecto al frente oriental. No quieren hablar mucho de alemanes,
lo cual resulta curioso, porque luego posteriormente han hablado de desnazificación con el tema de Ucrania, olvidando muchas cosas, muchísimas cosas, y ciertamente el hecho de los partidos y de la forma en que se estableció esta serie de visitas. Los jugadores que vuelan a Londres y en esa primera parte se descubre que iban a un aeropuerto y luego fueron a otro. Tema del asunto del tiempo, de la meteorología, lo cual ciertamente es importante porque influyó en accidentes aéreos que tuvieron eh, consecuencias muy graves por ejemplo, en el Manchester United, en un vuelo desde Múnich, desde Baviera, que tuvo su reflejo a comienzos del siglo XXI en la final entre el Chelsea y el Manchester United en Moscú, que evidentemente da para la memoria, da para la emoción, porque los británicos también cuidan mucho este hecho, este elemento más del corazón, de ir a la patata. Ciertamente esos... es que no es un torneo formal, porque si fuera es una colección de partidos amistosos, pero que no sé por qué le llaman un torneo, porque es un equipo, aunque el capitán no es del Dinamo de Moscú, no es, y por eso hay esas disfunciones dentro del equipo. Pues ciertamente es un equipo que va a jugar 4 amistosos, no es un torneo, pero los rusos quieren presentarlo como un torneo de después de la guerra, cuando, digo, antes de la guerra ya ha habido. La primera Eurocopa será en 1950. Eso es cierto. Y la primera Eurocopa es posterior a estos sucesos. Los británicos parece que lo llamaron los 11 silenciosos. Los 11 hombres silenciosos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente querían una exposición mínima. Y cuando se ve que quieren ir a ver una película, en teoría de amor y de elementos lujuriosos, porque hay lo mismo que con el franquismo respecto a Hendaya y la Junquera, la idea de pasar al otro lado para ver Garganta Profunda, para ver el último tren, el último tango en París. El último tren es otra película que habla de la Segunda Guerra Mundial, pero es otra película distinta. El último tango, La Mantequilla, Marlon Brando, ciertamente esas películas cachondas y altas en sal y en glucosa, ciertamente era difícil verlas en la España de Franco, y por lo tanto tampoco en la Unión Soviética de Stalin tampoco era posible verlas. Y por lo tanto, cuando llegan a Londres, pues quieren hacer una salida por aquí, por allá, y los tienen muy enjaulados, muy controladitos, y por eso se les puede conocer como los hombres silenciosos, los 11 hombres silenciosos. Y ciertamente ahí tenemos el tema de las apuestas locales, sin escrúpulos, que pretende sacar provecho de la gira, intentando amañar los partidos, hasta el punto de acusarlos de ser espías soviéticos infiltrados, que es la cosa cachonda, que es un sesgo, es una falacia. Es decir, dado que sabemos que acusarán, porque lo hizo la historia, del tema del espionaje, con respecto a la utilidad posterior de esta visita, evidentemente ahí está ponerse la venda antes que la herida y poner en forma de cachondeo algo que la historia ha recogido como algo certificado. Lo mismo que con los 5 de Cambridge, con Kim Philby y con otros de su calaña que sirvieron de tontos útiles respecto al otro lado del muro de Berlín. Y por tanto, ciertamente, debemos de ser capaces de discernir la verdad de la realidad, de la cosa que nos están tratando de contar estos rusos en esta película, que es ciertamente es agradable. No hay sobresaltos, porque está más o menos bien integrado el asunto de la propaganda, pero es una película que trata de contar un relato de parte, que trata de explicar y poner en el frontispicio una forma de ver el Reino Unido del 45 de parte, desde Moscú. Y por tanto, no podemos sustraernos de este hecho fundamental y estratégico respecto a que, ciertamente, antes que una propuesta de paz, antes que un jumelaje
como dicen los franceses, un hermanamiento en lo deportivo. Evidentemente era una utilización de penetración para tejer una red de espionaje en el Reino Unido. Porque era muy importante como pieza que antes, en el 43-44, sirvió de puente para, en teoría, abrir el segundo frente. Pero mintiendo, porque los propios soviéticos sabían que cuando abrían las latas de suministro alimenticio occidentales, británicas, estadounidenses, estaban abriendo el segundo frente. Y por lo tanto, ciertamente, la historia debe ser complementada. Y ciertamente uno puede ver este tipo de películas, pero no puede poner el pivote en estas películas y en estos productos como si fuera la verdad revelada y fuera la base del conocimiento. Primero hay que saber de fútbol, de historia del final de la Segunda Guerra Mundial y de conocer a los personajes, ya sea Churchill, Attlee, Stalin, ¿m? Y ciertamente lo que sucedió con el final del Tercer Reich, antes de poder valorar productos como este y poder saber encajar y saber tener las precauciones respecto a lo que nos propone y encajar las tramas en su justa medida y poder contraponerla con datos propios y argumentarios propios para saber lo que uno está viendo y lo que estaba sucediendo contextualmente en ese momento. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, petija el pie.